Atacan a policías en Zacatecas y Colima. Piden segunda autopsia para Devani. En el segundo peritaje. Y pelean territorio destruyendo casas. Bienvenidos al Caporal del 23 de abril. Comenzamos. Más bomberos como este. Estás viendo en pantalla a Alexis Ramírez, bombero de la Ciudad de México, que durante el incendio de un restaurante en la Colonia del Valle el pasado 16 de octubre del 2021 cargó un tanque de gas en llamas para evitar que explote dentro de este establecimiento. Por fortuna el tanque no explotó y nadie resultó herido. Este bombero será reconocido con la medalla al mérito de protección que entrega el Congreso capitalino. La distinción también será para la titular de la Secretaría de Protección Civil capitalina, el secretario de la organización Cadena y otros integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos capitalino. ¿Recuerdas el caso de los policías que se fueron a paro luego de que algunos fueron despedidos tras manifestarse en contra de abusos en contra de sus superiores? Bueno, este video fue grabado en Zacatecas el pasado 31 de marzo. El día de hoy nos estamos manifestando porque hace 11 días aproximadamente hicimos algunas peticiones hacia nuestros derechos laborales. El día de ayer, por parte del coordinador de servicios y por parte de un jurídico de la Policía Estatal, nos quisieron hacer entrega de un oficio de nuestras bajas. Zacatecas es un estado tan complicado para ser policía que tan solo de la noche del jueves 21 de abril a la noche del viernes 22 de abril sumaron 5 los asesinatos, tan solo en la zona metropolitana de la capital de la entidad. Minutos antes de la medianoche del jueves, un policía abatido en el municipio de Guadalupe. Horas más tarde, otro en Zacatecas, que acababa de salir de la comandancia. Minutos después, a 7 kilómetros de allí, uno más en la colonia Ayuntamiento. Y a las 11 de la noche, con 18 minutos del viernes, en el municipio de Guadalupe fueron abatidos 2 policías en activo y un ex oficial. En total, en lo que va de este 2022, han sido asesinados 23 elementos de seguridad en el estado, a una velocidad mucho mayor que la registrada en el 2021, cuando en todo el año sumaron 36. Sin duda, difícil ser policía en Zacatecas. Nos quisieron hacer entrega de un oficio de nuestras bajas por pérdida de confianza. Esto es una contestación de nuestro gobierno. Así nos contesta nuestro gobierno, con represalias. En la capital de Colima, policías estatales fueron atacados por sorpresa en la colonia Lomas Verdes por hombres a bordo de un vehículo alrededor de las 8 de la noche con 20 minutos de este viernes 22 de abril. Justo te estoy mostrando el comunicado en donde se señala que un agente de investigación de la policía estatal falleció, otro elemento resultó herido, por lo que tuvo que ser hospitalizado, y que también hay un civil herido. Aparentemente iba pasando solamente por el lugar. Por este hecho no fue reportado ni un solo detenido. ¿Y cómo va el caso Devani? Este sábado 23 de abril, Omar Tamés, representante de la organización no gubernamental denominada Comisión Internacional de Derechos Humanos, aseguró que la familia de Devani pedirá una segunda autopsia del cuerpo debido a las dudas que hay en torno a las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León. Dijo que incluso la familia de Devani está de acuerdo en que el cuerpo sea exhumado para un segundo peritaje. El representante de esta organización no gubernamental, de esta asociación civil, dijo que tenía 10 horas de estar trabajando con la familia con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Sí, un abuso sexual es algo delicado, pero como les comento, eso lo vamos a dar por cierto
en el segundo peritaje. Esperemos no dilatarnos. Como pudiste escuchar, el entrevistado también dijo que hay evidencia de abuso sexual en contra de Devani. Tras estas declaraciones, de inmediato la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se deslindaron de esta asociación para evitar confusiones y falsos vínculos. De hecho, esta ONG, esta asociación civil, que se llama Comisión Internacional de Derechos Humanos, tiene las mismas siglas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la pertinencia que hizo la Comisión Interamericana, la pertinencia de la aclaración. Se sabe que esta ONG es presidida por Emilio Yax Rivera, quien fue candidato a gobernador de Nuevo León por Fuerza por México, y que cuenta con la autorización, esta organización, del padre de Devani para trabajar en el caso. En su deslinde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo en este comunicado, bueno, te resumo aquí en los tweets que compartió, que este tipo de organizaciones no tiene facultades para hacer investigaciones periciales, y advirtió que llega un momento en el que empiezan a hacer cobros por los servicios que dicen prestar. En tanto, este sábado 23 de abril, el cuerpo de Devani fue trasladado al municipio de Galeana, en donde se le dará sepultura, luego de que fue velado y llevado a una iglesia en donde se ofició una misa. Durante el trayecto, el papá de Devani reveló que la Secretaría de Marina se puso en contacto con él para ofrecerle su apoyo en el esclarecimiento del caso. Aunque no reveló el nombre de la persona de la Secretaría que lo contactó, dijo que toda ayuda es bienvenida. También dijo que en cuestión de horas va a dar a conocer el material que tiene del supuesto acoso del taxista hacia su hija. Recordarás, esto te lo platiqué en un video anterior. Y además, el papá de Devani externó su apoyo para los papás de Yolanda Martínez, otra joven desaparecida ahora en el municipio de San Nicolás, Nuevo León. De hecho, estás viendo en pantalla a Yolanda Martínez. Desapareció el pasado 31 de marzo, ella tiene 26 años de edad. Salió de la casa de su abuela materna en San Nicolás para dejar un currículum a una empresa ya que estaba buscando trabajo. El último registro que se tiene de ella es de una cámara de seguridad ubicada a menos de 100 metros de la casa de donde salió, y en el video se le ve caminando. Su familia la busca, aunque las autoridades casi no, o al menos no como lo hicieron con Devani, que fue un caso ampliamente mediatizado. El pasado 20 de abril te platiqué de la detención de Saúl Alejandro alias El Chopa, señalado en la conferencia matutina de aquel día de ser lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, de estar ligado con el homicidio del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, por haberse reunido en la mesa de al lado del exgobernador con José Manuel N., quien era el gerente del bar Distrito 5 y que actualmente está detenido por el homicidio del exmandatario. Fue un seguimiento pormenorizado que permitió ubicar cómo esta persona, José N., se reunió con un líder criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Después se reúnen estos criminales en una farmacia cercana al lugar del evento. Después se da el homicidio, una balacera afuera del bar, y inmediatamente después dan órdenes de alterar la escena del crimen, que todo está documentado con un video que se puede recuperar a partir de una inspección ministerial. Siguen todavía buscándose a los dos autores materiales del. Este sábado 23 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió este comunicado que ves en pantalla, en donde informa de la detención del Chopa. Asegura que fue producto de un enfrentamiento con la Guardia Nacional, en donde el presunto delincuente resultó gravemente herido, por lo que fue hospitalizado en calidad de detenido. En este mismo comunicado, la Secretaría ha informado del fallecimiento del inculpado. En tanto, en Mazatlán, Sinaloa, el pasado viernes 22 de abril, se realizó un evento internacional llamado Semana de la Moto, a la cual acudió Martín Humberto Ponce, quien es acusado por las autoridades de formar parte de una red financiera que opera para Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Se supo de su asistencia debido a que, según las autoridades locales, este viernes durante el evento fue atropellado por una camioneta en la llamada Zona Dorada. Aunque el accidente ocurrió ayer, la identificación del cuerpo, dado que falleció, se hizo hasta este sábado 23 de abril. Lo que ves en pantalla es justo la organización, el cómo se conforma y el lugar que ocupaba
en este grupo delictivo, de acuerdo con lo informado por las autoridades. Y llegamos al tema principal. Ocurrió a unos kilómetros del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Pitiquito, en Sonora. Aunque sucedió alrededor de las 6 de la tarde del pasado jueves 21 de abril, apenas se tiene información confirmada sobre este hecho. Como parte de una disputa por el territorio entre los Chapitos y el cártel de Caborca, al lugar llegaron hombres con retroexcavadoras de la gente de los Chapitos para derribar las casas que presumiblemente le pertenecían a sus rivales. Todo esto obviamente ocurrió en plena vía pública, pero increíblemente ocurrió a plena luz del día y con total impunidad. Este grupo de personas con retroexcavadoras han sido identificadas como los cazadores. Hasta el momento y a 2 días de los acontecimientos, ni una sola autoridad se ha pronunciado sobre estos hechos, registrados a unos metros de las instalaciones de la Guardia Nacional, inauguradas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apenas en julio pasado, con el objetivo, dijo, de dar seguridad y proteger a las familias. Te comparto más sobre el caso de las retroexcavadoras y regreso al término de este clip, para quienes están en vivo, con la lectura de los comentarios. Gracias. Con la máquina la va a tumbar, güey.